Una mañana de primavera irrumpió en la biblioteca de la mansión Lowe, junto con el aroma de la tierra húmeda y los narcisos en flor. Lady Esther Lowe estaba de pie junto a un alto ventanal, con la palma de la mano presionada contra el frío cristal, observando el camino de entrada donde acababa de detenerse un elegante carruaje de color burdeos oscuro. Reconocería aquellas puertas lacadas y el escudo de armas con el grifo dorado en cualquier lugar. El duque de Farrell había regresado. Su corazón dio un vuelco, de una manera infantilmente tonta, absurda, y Esther se apartó de la ventana, alisando la falda de su vestido de fina muselina color rosa del alba. El talle alto, fruncido bajo el pecho con una ancha cinta de raso, las voluminosas mangas de farol, la tela vaporosa. Todo había sido elegido por su madre con la meticulosidad de un general antes de la batalla decisiva. Aunque para Lady Lowe, cada visita, cada aparición en sociedad era una batalla. Por la reputación, por un buen partido, por el futuro de su única hija. Esther volvió a deslizar la mirada hacia la ventana. Del carruaje descendía un hombre, alto, de hombros anchos, con una levita azul oscuro de corte impecable y pantalones claros metidos en unas botas lustradas hasta brillar. Incluso a distancia, podía ver su andar seguro, la ligera inclinación de cabeza mientras intercambiaba unas palabras con el lacayo. Gilbert Farrell, cuarto duque de Rutland, era la encarnación de lo que un aristócrata inglés debía ser. Imperturbable, sereno e impenetrable, y completa, absolutamente inaccesible. Esther se apartó de la ventana y se dejó caer en un sillón junto a la chimenea, donde un libro abierto, Orgullo y Prejuicio, de la señorita Austen, descansaba sobre su regazo. Intentó concentrarse en las líneas, pero las letras se volvían borrosas ante sus ojos. Sus dedos apretaban la encuadernación con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No debería haber venido hoy. No debería haber venido en absoluto. No ahora. No cuando su vida por fin estaba adquiriendo una certidumbre, aunque no fuera la que había soñado en largas noches de insomnio. La puerta de la biblioteca se abrió de par en par, y en el umbral apareció su madre, Lady Agatha Lowe, una dama de mediana edad con una postura impecable y la mirada perspicaz de sus ojos gris azulado. Esther, el duque de Farrell ha llegado, dijo en un tono uniforme, en el que, sin embargo, se percibía una ligera tensión. Ha solicitado una audiencia con tu padre, pero también desea verte. Supongo que deberías bajar al salón. Ahora mismo, mamá. Esther se levantó, alisando los pliegues de su falda, aunque no había ni uno solo. Simplemente, sus manos necesitaban algo que hacer para no delatar su nerviosismo. Esther, su madre, se detuvo en la puerta. Su mirada se suavizó de forma casi imperceptible. Recuerda tu dignidad. El duque es un viejo amigo de la familia, pero nada más. Tu futuro ya está decidido. Las palabras sonaron como una sentencia. Esther asintió bajando la vista. Cuando su madre se fue, se permitió cerrar los ojos un instante y exhalar, lenta y temblorosamente. Luego se enderezó, levantó la barbilla y se dirigió a la puerta. El salón de la mansión Lowe estaba inundado de luz solar. Los altos ventanales que daban al jardín dejaban pasar los rayos, haciendo que todo a su alrededor pareciera festivo y etéreo. Las paredes color crema, los muebles tapizados en seda, las estatuillas de porcelana sobre la repisa de la chimenea. Sobre una mesita ya estaba servido el té, un fino servicio de porcelana china, una bandeja de plata con galletas de mantequilla y rosas en un jarrón de cristal. El duque estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con las manos entrelazadas a la espalda. Incluso en esa postura relajada irradiaba poder y confianza, algo intangible que hacía que la gente enderezara involuntariamente los hombros en su presencia. Al oír sus pasos, se dio la vuelta. Esther se detuvo en el umbral y por unos segundos, el mundo pareció congelarse. No lo había visto en casi un año. Un año entero que había pasado en sus fincas del norte, ocupándose de sus asuntos, resolviendo disputas de tierras y asistiendo a sesiones parlamentarias en Edimburgo,
Habían intercambiado cartas, breves, educadas, insignificantes. Querida Esther, espero que se encuentre bien de salud. Su devoto amigo Farrell. Amigo. Siempre había sido un amigo, desde que tenía uso de razón. Lady Esther. Su voz grave y aterciopelada se deslizó por su piel como una caricia. Dio un paso adelante y ella pudo distinguir su rostro. Apenas había cambiado. Los mismos rasgos cincelados, los pómulos altos, la nariz recta, la línea decidida de la mandíbula. El cabello oscuro, ligeramente plateado en las sienes, estaba peinado pulcramente hacia atrás, pero sus ojos, aquellos ojos castaños, casi negros en la sombra, la miraban con una atención inusual, deteniéndose un instante más de lo debido. Su excelencia. Esther hizo una reverencia, sintiendo cómo su pulso se aceleraba traicioneramente. ¡Qué sorpresa! No le esperábamos en Surrey tan pronto. Los asuntos terminaron antes de lo previsto. Dio otro paso, acortando la distancia entre ellos. Decidí que una visita a viejos amigos sería una agradable conclusión para un viaje agotador. Viejos amigos. Por supuesto. Tome asiento, por favor. Esther señaló un sillón, mientras ella misma se sentaba en el sofá. Juntó las manos sobre su regazo, entrelazando los dedos para que no temblaran. Gilbert se sentó, pero su mirada no se apartaba de ella, escrutadora, casi perpleja. «Ah, cambiado», dijo finalmente, y en su voz sonó una nota de sorpresa. «Ha pasado un año, Su Excelencia». Gilbert corrigió él como de costumbre. «Para ti siempre he sido Gilbert, Esther». Ella se estremeció al oír su nombre. No Lady Esther, no señorita Lowe, sino simplemente Esther, como la había llamado desde que ella tenía 6 años y él 16. Gilbert, repitió, y la palabra le pareció demasiado íntima en sus labios. Se hizo el silencio. Incómodo. Tenso. Esther se miró las manos, los finos dedos cubiertos por mitones de encaje, las palmas entrelazadas. «Su madre me ha comunicado la noticia», dijo Gilbert de repente, y en su voz sonó una extraña entonación, algo así como un descontento contenido. Sobre su compromiso. Esther levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. «Aún no es un compromiso», respondió en voz baja. «Por ahora solo negociaciones. El vizconde Hartley ha expresado su intención». Hartley. Gilbert hizo una mueca casi imperceptible, recostándose en el sillón. «Robert Hartley, viudo si no recuerdo mal, mayor que usted en... ¿15 años? 14, corrigió Esther maquinalmente, y al instante se arrepintió. 14, repitió él, y su tono tenía un matiz de burla. No maliciosa, pero decididamente escéptica. Un partido excelente, supongo. Adinerado, respetado, con una finca en Devonshire. En Devonshire. Exacto. Esther se enderezó levantando la barbilla. ¿Por qué tenía que justificarse? Hartley era, en efecto, un partido excelente. Sus padres estaban encantados. Era educado, cortés, atento. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio, un niño y una niña, unas criaturas encantadoras. Todo encajaba de manera correcta, sensata. Todo era como debía ser. Entonces, ¿por qué al mirar los ojos castaños de Gilbert sentía que estaba cometiendo una traición? «Felicidades». Gilbert lo dijo con voz neutra, pero algo en su expresión vaciló. «Será feliz, estoy seguro». «Gracias», respondió Esther, y su voz sonó más fría de lo que pretendía. De nuevo, el silencio. Incómodo. Gilbert miraba por la ventana, hacia el jardín bañado por el sol, donde el viento mecía las ramas de los manzanos cubiertos de flores blancas. Esther lo miraba a él, el perfil que conocía de memoria, las manos que apretaban los reposabrazos del sillón con un poco más de fuerza de la necesaria. «Recuerdo cómo corría por este jardín», dijo Gilbert de repente, sin girar la cabeza, con un vestidito blanco y el pelo suelto. Tenía 8, 9 años. Se cayó de un manzano y se raspó la rodilla. La llevé en brazos a casa mientras lloraba y juraba que nunca más se subiría a los árboles.
Esther sintió que las mejillas se le encendían. Tenía 10 años, dijo en voz baja, y no lloraba. Solo sollozaba un poco. Él se volvió hacia ella y en sus labios apareció una sonrisa, suave, casi tierna. Era tan pequeña, una niña intrépida con las rodillas peladas y las trenzas siempre deshechas. Algo doloroso punzó el pecho de Esther. «He crecido, Gilbert», dijo, y en su voz sonó una firmeza que ni ella misma esperaba. Él se quedó inmóvil. La miró con una mirada larga, escrutadora, que recorrió su rostro, la línea de su cuello, los delicados hombros cubiertos de muselina. «Sí», dijo lentamente, «ya lo veo. Llamaron a la puerta». Esther se sobresaltó, como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Adelante», dijo con la voz un poco ronca. La puerta se abrió, dando paso al anciano mayordomo. «Lady Esther Lordlow ruega al duque de Farrell que acuda a su despacho», anunció con una respetuosa inclinación. Gilbert se levantó, con calma, sin prisa. Esther también se puso en pie, alisándose la falda. «Su padre probablemente desee discutir asuntos», dijo el duque, abrochándose un botón de la levita. «Nos veremos en el almuerzo, supongo». «Supongo», repitió Esther como un eco. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo y se giró. «Esther», la llamó en voz baja. «¿De verdad desea este matrimonio?» La pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Es una elección sensata», logró decir finalmente. «Sensata», repitió Gilbert, y en sus ojos brilló algo parecido a la decepción. «Entiendo». Salió cerrando la puerta tras de sí. Esther se quedó en medio del salón, abrazándose a sí misma, y de repente sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Una elección sensata. Pero, ¿acaso el corazón había seguido alguna vez a la razón? El almuerzo en la mansión Lowe era un evento solemne. La larga mesa de roble oscuro, cubierta con un mantel blanco como la nieve bordado con escudos de armas, y servida con la platería y el cristal de la familia, podía acomodar hasta 20 personas. Pero hoy solo se reunía un pequeño grupo: los señores de la casa, su hija y el duque de Farrell. Lord Edmund Lowe, un hombre robusto de unos 50 años con canas en su cabello castaño oscuro, presidía la mesa y discutía con visible placer con Gilbert las últimas noticias parlamentarias y el estado de las propiedades en el norte. Lady Agatha servía la sopa con elegancia, haciendo comentarios ocasionales sobre el tiempo, la próxima temporada en Londres o la visita de la duquesa de Kent a Brighton. Esther estaba sentada frente a Gilbert e intentaba no mirarlo. Se esforzaba por concentrarse en su plato, en la loncha de pavo con salsa de arándanos, en el delicado puré de castañas. Pero su mirada se desviaba involuntariamente hacia arriba y se encontraba con la de él. Cada vez apartaba la vista apresuradamente. «Esther, querida», se dirigió a ella su madre, y en su voz había esa dulzura empalagosa que siempre presagiaba algo desagradable. «El vizconde Hartley ha enviado una nota esta mañana. Desea hacernos una visita el miércoles. Supongo que será la petición oficial de mano». El tenedor se deslizó de los dedos de Esther y tintineó contra el borde del plato. «El miércoles», repitió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Tan pronto?» «No tiene sentido demorarlo, querida», intervino su padre, secándose los labios con la servilleta. «Hartley es un hombre respetable y la oferta es más que generosa. La temporada está a la vuelta de la esquina y es mejor concluir todas las formalidades antes de que partas a Londres. Como dama prometida, tu posición será mucho más sólida». Esther apretó la servilleta sobre su regazo. Sentía la mirada de Gilbert pesada e insistente, pero no se atrevía a levantar los ojos. «Por supuesto, papá», murmuró. «El vizconde Hartley es un hombre digno», dijo Gilbert, y su voz sonó neutra, casi indiferente. «Aunque no demasiado joven de corazón», Lord Lowe carraspeó. «La juventud de corazón es una virtud dudosa en un marido, su excelencia.
La estabilidad, la madurez y la posición social son lo que importa. Sin duda, asintió Gilbert, pero su mirada estaba fija en Esther. Sí, por supuesto, Lady Esther comparte esa opinión. Todos se volvieron hacia ella. Esther levantó los ojos y se encontró con su mirada, oscura, casi negra en la penumbra del comedor. Yo, vaciló, buscando las palabras. Confío en el juicio de mis padres. Por supuesto que confías. Lady Agatha sonrió con satisfacción. Solo deseamos tu felicidad, hija mía. Felicidad. Qué palabra tan extraña. De repente, Esther sintió como si las paredes del comedor se estuvieran cerrando, el aire volviéndose denso y pegajoso. Quería levantarse de un salto y salir corriendo al jardín, bajo los manzanos, donde una vez, de niña, trepaba por las ramas y arrancaba frutos verdes, mientras Gilbert se reía y la llamaba Diablillo. Pero se quedó sentada, con la espalda recta, las manos apretadas sobre el regazo. «Disculpen», dijo de repente, apartando la silla. «Necesito tomar un poco de aire. Les ruego que me disculpen». Sin esperar respuesta, se levantó y se dirigió a la puerta. «¡Esther!», la llamó su madre, pero ella ya estaba en el pasillo. Corrió casi por el largo corredor, pasando junto a los retratos de sus antepasados, junto a una doncella que se apresuró a hacer una reverencia. Abrió una puerta lateral y se deslizó hacia el jardín. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a lilas en flor. Esther se detuvo bajo un frondoso manzano, se apoyó en el tronco rugoso y cerró los ojos. Respirar, solo respirar. Esther se sobresaltó. Se dio la vuelta. Gilbert estaba a unos pasos, todavía con su levita, sin sombrero. El viento le alborotaba el pelo oscuro. Su rostro estaba serio, tenso. «¿Por qué ha venido?», preguntó en voz baja. «No lo sé», admitió él, dando un paso adelante. «No debería haberlo hecho, pero no podía quedarme allí». Ella bajó la vista hacia la hierba, hacia los pétalos blancos de las flores de manzano que cubrían el suelo. «No debería preocuparse por mí, Gilbert. Me las arreglaré perfectamente». «Se las arreglará», repitió él, y en su voz había amargura. «Con un matrimonio sin amor, con un hombre al que apenas conoce. ¿Y qué sabe usted del amor?». Esther levantó la cabeza, y en sus ojos brilló la ira. «Usted que en sus 32 años nunca se ha casado, que cambia de amantes como de guantes y no deja que nadie se acerque a su corazón». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, bruscas, hirientes. Gilbert se quedó inmóvil. Su rostro pareció petrificarse. «Usted ha oído los rumores», dijo finalmente. «No soy sorda ni ciega». Esther se dio la vuelta, abrazándose a sí misma. «Lady Caroline, la actriz de Covent Garden, la viuda de Bath. Lo sé, Gilbert. Todo Londres lo sabe». El silencio se cernió entre ellos, pesado y opresivo. «¿Y qué quiere oír?», preguntó él en voz baja. «¿Que lo lamento? ¿Que desearía haber vivido mi vida de otra manera?». Ella se giró. Él la miraba con una tensión desesperada, casi dolorosa. «Quiero que sea feliz», exhaló Esther. «Siempre lo he querido, desde que aprendí a desear algo más que dulces y lazos nuevos». Algo vaciló en su rostro. Dio un paso adelante, luego otro, y de repente estaban tan cerca que Esther podía ver las motas doradas en sus ojos castaños, las finas arrugas junto a sus labios. Esther susurró, y su nombre sonó como una oración. «No puede casarse con Hartley». «¿Por qué?». Levantó la barbilla, encontrando su mirada. «Deme una razón, Gilbert. Solo una». Él guardó silencio. La miró larga e intensamente. Su mano se alzó como por sí sola, y sus dedos rozaron su mejilla, un toque apenas perceptible, ingrávido. «Porque…», comenzó, y su voz tembló. Pero no pudo terminar. Desde la casa se oyó la voz de Lady Agatha. «Esther, Esther, ¿dónde estás?». Gilbert retrocedió, dejando caer la mano. Esther se estremeció, como si despertara de un sueño. «Tengo que irme», murmuró, dándose la vuelta. «Discúlpeme, Su Excelencia». Corrió hacia la casa, casi sin mirar atrás.
Y Gilbert se quedó bajo el manzano, con los puños apretados, viéndola marchar. Y por primera vez en muchos años sintió que estaba perdiendo algo importante, algo que, como acababa de comprender, nunca había valorado. Hasta que fue demasiado tarde. La noche trajo consigo el insomnio. Esther yacía aquí en su dormitorio bajo un dosel de seda azul pálido, escuchando el susurro de las hojas tras la ventana, incapaz de pegar ojo. La luz de la luna se filtraba a través de las pesadas cortinas, proyectando franjas plateadas sobre la alfombra persa. Todavía sentía el roce de sus dedos en su mejilla, ligero, casi fantasmal. Oía su voz. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Esther se giró, hundiendo la cara en la almohada. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido atormentarse con palabras no dichas, con confesiones a medias! Gilbert era su amigo, siempre lo había sido. La había llevado en brazos cuando se caía de los árboles, le había enseñado a jugar al ajedrez, le había regalado libros por su cumpleaños. Nunca la había mirado de otra manera, como a una mujer digna de su atención. Para él siempre sería aquella niña con las rodillas peladas. Y ella se había enamorado de él a los 15 años. En silencio, sin esperanza, con esa pasión desesperada de la que solo son capaces los corazones muy jóvenes. Ocultó ese sentimiento en lo más profundo de su ser, sin atreverse siquiera a escribirlo en su diario, temiendo que las palabras sobre el papel lo hicieran real y aún más doloroso. Los años pasaron. Gilbert aparecía y desaparecía, ya fuera en sus fincas del norte, en Londres o en París. Lo veía en las cenas de Navidad, en los picnics de verano, y oía los rumores sobre sus romances. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, ella esperaba ver algo, una chispa, un reconocimiento, un interés, pero solo veía una sonrisa amistosa. Y ahora, cuando su destino estaba casi sellado, cuando el vizconde Hartley estaba a punto de hacer su propuesta y asegurarle un futuro acomodado, Gilbert había regresado de repente, y la miraba de otra manera, y la tocaba, y casi pronunciaba las palabras que ella había esperado durante tantos años, casi. Esther apretó los puños, arrugando la sábana. No debía pensar en ello. No debía permitirse tener esperanza. Mañana por la mañana, Gilbert se marcharía de vuelta a Londres o a su castillo en Yorkshire, y su vida seguiría el camino trazado, el compromiso con Hartley, la boda en otoño, la mudanza a Devonshire, la vida de una respetable vizcondesa con 2 hijastros, y Tiemitao, y quizás, con el tiempo, hijos propios. Sensato, seguro. Correcto. Pero cuando cerró los ojos, el rostro de Gilbert apareció ante ella, sus ojos oscuros llenos de algo no dicho, y su corazón se encogió tan dolorosamente que le costó respirar. La mañana la encontró pálida y agotada. Su doncella, Sally, una joven de rostro redondo de unos 20 años, ahogó un grito al ver las ojeras de su señora, e inmediatamente se puso a trajinar, trayendo compresas frías de agua de rosas. «Milady, no tiene buen aspecto», se lamentaba mientras ayudaba a Esther a ponerse un vestido de día de seda, lavanda pálido con mangas largas y estrechas y una falda bordada con margaritas blancas en el bajo. «Quizás debería quedarse hoy en sus aposentos. Le traeré el desayuno». «Estoy bien, Sally». Esther se pasó una mano cansada por la cara. «Solo he dormido mal». La joven le ajustó el corsé, alisó los pliegues de la falda y recogió el cabello de Esther en un sencillo pero elegante peinado griego, adornado con una fina cinta lila. «El duque de Farrell ya está desayunando en el comedor pequeño», informó Sally, sujetando el último mechón. «Lord y Lady Lowe aún no han bajado». El corazón de Esther dio un vuelco. ¿Se ha quedado? Lady Lowe insistió en que se quedara al menos hasta el miércoles. Sally sonrió. «Dicen que el duque rara vez visita estas tierras. Sería una descortesía dejarlo marchar tan pronto. Hasta el miércoles. Hasta la visita de Hartley». Esther tragó el nudo que se le había formado en la garganta. «Gracias, Sally.
Puedes retirarte. La doncella hizo una reverencia y salió de la habitación. Esther se quedó de pie frente al espejo, observando su reflejo. El rostro pálido, los ojos demasiado brillantes, la línea tensa de los labios. Parecía una mujer camino del patíbulo. Tonterías. Solo era un desayuno. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y bajó las escaleras. El comedor pequeño estaba bañado por la luz de la mañana. Los altos ventanales daban al lado este del jardín, donde los rosales apenas comenzaban a abrirse, prometiendo una floración exuberante para junio. En la mesa estaba servido el desayuno, una bandeja con tostadas, mermelada de membrillo, mantequilla, huevos poché, finas lonchas de jamón y una jarra de leche fresca. Gilbert estaba sentado junto a la ventana con un periódico en las manos y una taza de café. Vestía de manera informal, una camisa blanca con el cuello desabrochado, un chaleco verde oscuro, sin corbata. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él más de una vez. Su aspecto era casi hogareño. Al oír sus pasos, levantó la cabeza y el periódico se detuvo en sus manos. «Buenos días», dijo Esther, intentando que su voz sonara firme. «Buenos días», respondió Gilbert levantándose. Dejó el periódico a un lado y le acercó una silla. No esperaba verla tan temprano. Pensaba que las damas preferían desayunar en sus aposentos. Normalmente es así. Esther se sentó en la silla, percibiendo su aroma. Una mezcla de sándalo, tabaco y algo más, apenas perceptible. Pero hoy me apetecía respirar aire fresco. Él volvió a su sitio, pero su mirada permaneció fija en ella. «Ha dormido mal», observó. No era una pregunta, sino una afirmación. «Es usted muy observador». Esther alcanzó una tostada, untándola con mantequilla con movimientos mecánicos. «Siempre he sido observador», respondió Gilbert en voz baja. Solo que quizás no prestaba atención a las cosas adecuadas. Esther levantó la vista. Él la miraba con una atención nueva, escrutadora, como si la viera por primera vez. «Gilbert», comenzó, y se interrumpió, sin saber cómo continuar. «Ayer en el jardín», la interrumpió él. Quería decirle algo importante. Pero nos interrumpieron. Sus dedos apretaron el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Quizás fue lo mejor», murmuró, bajando la vista. «¿Lo mejor?» En su voz había perplejidad. «Esther, mírame». Ella no obedeció. Miró la tostada, la mantequilla extendiéndose como una mancha dorada. «Por favor», añadió él con más suavidad. Y ella levantó los ojos. Solo el espacio de la mesa los separaba, pero parecía haber kilómetros entre ellos. «He pensado en ti toda la noche», dijo Gilbert, y sus palabras sonaron como una confesión. «En lo que dijo tu padre, en Hartley, en que el miércoles te hará la proposición y tú la aceptarás. Es una decisión sensata», repitió Esther, aferrándose a esa frase como a un salvavidas. «¡Al diablo con lo sensato!» Gilbert se recostó en el respaldo de la silla, pasándose una mano por el pelo. «Esther, ¿de verdad lo amas?» La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Amaba a Robert Hartley? Un hombre agradable y cortés de mediana edad, con amables ojos gris verdoso y modales suaves, que le enviaba flores, escribía poemas y le besaba la mano con reverente cuidado. «Yo lo respeto», dijo Esther lentamente. «Es un hombre digno. Será un buen marido. Esa no es una respuesta a mi pregunta». Apretó la servilleta sobre su regazo. «El amor no siempre es la base de un matrimonio, Gilbert. Tú lo sabes. En nuestro círculo, los matrimonios se conciertan por otras razones: posición, fortuna, alianzas entre familias». «Lo sé», asintió él. «Lo sé endemoniadamente bien. Mi madre me lo recuerda cada vez que voy a verla». «Tienes 32 años, Gilbert. Es hora de casarse. El linaje debe continuar». Como si fuera un semental. A pesar de la tensión, Esther sonrió levemente. «¿Y aún así, no te has casado?» «No». Miró por la ventana al jardín bañado por el sol, porque no podía imaginarme atado a una mujer a la que no amaba.
Compartir cama, casa y vida con alguien que para mí no es más que un partido conveniente. Me parecía una traición. ¿Una traición a qué? Preguntó Esther en voz baja. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo crudo, desprotegido. A mí mismo, a quien podría haber sido. El silencio los cubrió como una manta cálida. Esther sentía los latidos de su corazón, demasiado rápidos, demasiado fuertes. Gilbert, dijo finalmente, ¿por qué me dices es esto? ¿Por qué ahora cuando ya es demasiado tarde? Es demasiado tarde. Se inclinó hacia adelante, y la intensidad de su mirada la hizo estremecerse. Aún no estás prometida. Puedes rechazar a Hartley. ¿Y qué cambiaría eso? Esther sintió que algo parecido a la ira ardía en su pecho. ¿Rechazo a Hartley? ¿Y luego qué? ¿La próxima temporada? ¿Otro pretendiente? ¿Esperar junto a la ventana hasta que alguien se digne a fijarse en mí? Yo me he fijado en ti, dijo Gilbert en voz baja. El mundo pareció detenerse. ¿Qué has dicho?, susurró Esther. Gilbert se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló ante su silla. Tomó su mano entre las suyas con cuidado, como si temiera asustarla. Me he fijado en ti, Esther, repitió, mirándola a los ojos. Solo que no de inmediato, no cuando debería haberlo hecho. Fui un ciego, un idiota. Solo veía en ti a una niña, la pequeña que corría por el jardín, y me exigía que le leyera cuentos. Pero creciste. Te convertiste en una mujer, inteligente, hermosa, fuerte, y yo... Vaciló, buscando las palabras. Lo comprendí ayer, cuando te vi de nuevo, cuando oí lo de Hartley, cuando me di cuenta de que podía perderte. Esther no podía respirar. El mundo se había reducido a su rostro, a su mano apretando la suya, a su voz. ¿Perderme? Exhaló. Gilbert, nunca me has tenido. Lo sé. Pasó el pulgar por sus nudillos, y ese es mi mayor error. Las lágrimas le subieron a la garganta. Esther intentó soltar su mano, pero él no la dejó. No hagas esto, murmuró. Por favor, no me digas lo que he querido oír durante años, no ahora, cuando ya nada se puede cambiar. ¿Por qué no?, insistió Gilbert. Esther, rechaza a Hartley. Dame una oportunidad. Danos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Finalmente logró soltar su mano, poniéndose en pie de un salto. Gilbert se levantó tras ella. ¿Para un romance? ¿Unos meses de pasión hasta que te canses y encuentres a otra dama? Conozco tu reputación, Gilbert. Todo Londres la conoce. Él palideció. ¿Crees que te estoy proponiendo que seas mi amante? ¿Y qué propones? Esther se volvió hacia él con los ojos brillantes de lágrimas. ¿Matrimonio? ¿En serio? ¿El duque de Rutland y la hija de un barón? Tu madre se horrorizará. La sociedad murmurará. Todos dirán que te tendí una trampa, aprovechándome de una vieja amistad. Me importa un bledo la sociedad. Gilbert dio un paso hacia ella, y su voz sonó apasionada, desesperada. Me importa un bledo mi madre, los chismosos, todos ellos. Esther, yo... La puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba Lady Agatha, con un elegante vestido de mañana de color esmeralda oscuro y una cofia de encaje sobre su cabello pulcramente peinado. Su mirada se deslizó de su hija al duque y de vuelta. —¿Interrumpo? —preguntó fríamente. Esther se apartó de Gilbert, secándose los ojos a toda prisa. —No, mamá, solo hablábamos del tiempo. —Del tiempo —repitió Lady Agatha con un tono que no presagiaba nada bueno. —¡Qué encantador! Gilbert, discúlpame, pero necesito hablar con mi hija. A solas. No era una petición. Gilbert lanzó una última mirada a Esther, llena de palabras no dichas, y salió, cerrando la puerta tras de sí. El silencio que se hizo fue pesado, opresivo. —¿Qué ha sido eso? —preguntó Lady Agatha, con una voz engañosamente tranquila. —Nada, mamá. No me mientas, Esther. Su madre se acercó y su mirada era penetrante. Vi cómo te miraba ayer, cómo lo mirabas tú a él. No soy ciega.
Esther apretó los puños, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. No era mi intención. Es que las palabras se le atascaron en la garganta. Lady Agatha suspiró, pesada, cansadamente. Se acercó y de forma inesperada tocó con ternura la mejilla de su hija. «Estás enamorada de él», dijo. No era una pregunta. Era una constatación. Esther asintió, incapaz de hablar. «¿Desde cuándo?» «Años», susurró Esther. «Desde los 15». Su madre cerró los ojos y en su rostro se reflejó el dolor. «Oh, hija mía, ¿por qué no lo dijiste? ¿Qué más da?» Esther se apartó, abrazándose a sí misma. Nunca se fijó en mí, hasta ayer, y ahora que todo está decidido. De repente, su voz se quebró. Lady Agatha guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín, donde el viento mecía los rosales. «El vizconde Hartley vendrá pasado mañana», dijo finalmente, «a pedir tu mano oficialmente. Tu padre ya ha dado su consentimiento. Todo está preparado, el anuncio, la boda en otoño, la mansión». «Lo sé», la interrumpió Esther. «Pero...» Su madre se volvió hacia ella, y en sus ojos brilló algo inesperado. Compasión. «Si de verdad no quieres este matrimonio, si tu corazón pertenece a otro, todavía tienes tiempo de negarte». Esther se quedó mirando a su madre, sin poder creer lo que oía. «¿Tú me permitirías rechazar a Hartley? No quiero que seas infeliz, Esther». Lady Agatha le tocó la mano. «Sí, Hartley es un partido excelente». «Sí, el duque de Farrell es una elección peligrosa, impredecible». Pero vaciló. «Yo no me casé con tu padre por amor. Fue una unión sensata, y yo aprendí a respetarlo, a valorarlo. Pero el amor nunca llegó, jamás. Y no quiero ese mismo vacío para ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esther, calientes, incontenibles. «Mamá, piénsalo». Lady Agatha le apretó la mano. «Tienes 2 días. Pasado mañana debes darle una respuesta a Hartley, y sea cual sea, te apoyaré». Salió, dejando a Esther sola con una elección que podría cambiar toda su vida, o destrozarla. El resto del día, Esther lo pasó en sus aposentos, alegando un dolor de cabeza. Era solo una verdad a medias. La cabeza le dolía de verdad, pero la causa no era un malestar físico, sino el interminable torbellino de pensamientos que no le daba tregua. Yacía en el diván junto a la ventana, cubierta con una ligera manta de cachemira, y observaba las nubes que se deslizaban lentamente por el cielo azul pálido. Sally le había traído té de manzanilla y bizcochos de limón, pero todo permanecía intacto en la bandeja de plata. 2 días, 48 horas para decidir el destino de toda su vida. El vizconde Hartley era la opción segura. Predecible. Le prometía una vida tranquila en una hermosa mansión, el respeto de la sociedad, la posición de vizcondesa. Sus hijos eran encantadores. William, de 10 años, con modales serios impropios de su edad, y Sofía, de 8, una niña tímida de rizos castaños. Necesitaban una madre. Hartley necesitaba una esposa. Todo encajaba correctamente, como las piezas de un mecanismo bien diseñado. Pero cuando intentaba imaginarse a su lado, en su casa, en su mesa, en su cama, algo dentro de ella se contraía en un nudo doloroso. Y Gilbert. Esther cerró los ojos, y su rostro apareció inmediatamente ante ella. Los ojos oscuros, llenos de pasión y desesperación, las manos apretando las suyas, la voz. «Danos una oportunidad». ¿A qué se refería? ¿Matrimonio? ¿Una relación seria? ¿O simplemente un capricho pasajero, nacido de la repentina conciencia de que ella ya no era una niña? Gilbert Farrell nunca había hablado de matrimonio. En sus 32 años, no había habido una sola mujer con la que hubiera unido su vida. Solo romances, cortos, intensos, que dejaban tras de sí chismes y corazones rotos. ¿Podía arriesgar su futuro por un hombre que, quizás, en 6 meses perdería el interés en ella?
pero cuando recordaba su caricia en la mejilla, su mirada llena de algo crudo y desprotegido, un golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. «Adelante», dijo Esther sin girar la cabeza. La puerta se entreabrió, dando paso a Sally con una expresión preocupada. «Milady, el duque de Farrell, pregunta si desearía acompañarlo a un paseo a caballo. Dijo que el aire fresco podría ayudar con el dolor de cabeza». El corazón de Esther dio un vuelco. «¿Le digo que no se encuentra bien?», sugirió Sally, insegura. Esther vaciló. Lo más sensato sería quedarse aquí, en la seguridad de sus aposentos, lejos de Gilbert y sus peligrosas palabras. Pero algo obstinado dentro de ella se rebeló contra esa idea. No era una cobarde, nunca lo había sido. No, Esther se quitó la manta y se levantó. «Dile al duque que estaré lista en 20 minutos. Y prepara mi traje de amazona esmeralda». Las caballerizas de la mansión Lowe estaban situadas en la parte este de la finca, en un largo edificio de piedra que olía a heno, cuero y caballos. Esther entró vestida con su traje de montar, una chaqueta de color verde esmeralda oscuro con cuello alto y botones dorados, una falda ajustada que le llegaba a los tobillos y altas botas de cuero. Llevaba el pelo recogido en un moño severo bajo un pequeño sombrero con velo. Gilbert ya la esperaba, de pie junto a 2 caballos ensillados, su propio semental negro llamado Nerón y su yegua alazana favorita, Diana. Vestía una levita de montar de color marrón oscuro, calzones claros y altas botas de montar. El viento le alborotaba el pelo, pues no llevaba sombrero. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Has venido», dijo, y en su voz se oía alivio. «Temía que te negaras». «Lo pensé», admitió Esther con sinceridad, acercándose a Diana y acariciando el suave hocico de la yegua. El animal relinchó suavemente, frotándose contra su palma. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Esther lo miró a los ojos. La curiosidad y la obstinación. «Nunca he sabido huir de las conversaciones difíciles. Una de tus muchas virtudes». Gilbert se acercó, ofreciéndole la mano para ayudarla a subir a la silla de montar de lado. Esther aceptó su ayuda, sintiendo cómo sus fuertes dedos le rodeaban la cintura, levantándola con facilidad, como si no pesara nada. Por un instante estuvo tan cerca de él que percibió el aroma de su colonia, fresco, con notas de bergamota y cedro. Luego la soltó y ella se acomodó en la silla, ajustándose la falda. Gilbert montó a Nerón de un ágil movimiento y partieron. Primero al paso a través de la finca, pasando junto a los parterres de tulipanes y narcisos en flor, y luego al trote por el ancho camino que conducía al bosque. Cabalgaron en silencio durante un rato. Esther respiraba el aire fresco, disfrutando de la sensación de libertad que siempre le proporcionaba montar a caballo. El viento agitaba su velo, el sol le calentaba los hombros a través de la tela de la chaqueta. A su alrededor, los pájaros cantaban y las abejas zumbaban en la hierba. «¿Recuerdas cuando te enseñé a montar?», dijo Gilbert de repente, y en su voz sonó la nostalgia. Esther sonrió sin mirarlo. «Lo recuerdo. Tenía 8 años y estaba aterrorizada. Me subiste a un enorme semental alazán y yo gritaba que me iba a caer». «Era un pony», rió Gilbert, «el más tranquilo de toda la cuadra. Y tú te aferraste a la crin como si tu vida dependiera de ello». Para mí, así era. Esther giró la cabeza, encontrándose con su mirada. «Tenía miedo de decepcionarte, miedo de que me consideraras débil». Algo cambió en su rostro. «Nunca te he considerado débil, Esther. Ni siquiera entonces. Eras la niña más valiente que conocía». «¿Valiente?», resopló ella. «Lloraba por las arañas y me escondía debajo de la cama. Pero volvías a subir al caballo una y otra vez, incluso cuando te caías. Trepabas a los árboles aunque te daban miedo las alturas. Leías libros que se consideraban inapropiados para una joven dama y discutías conmigo sobre política cuando solo tenías 13 años. Esther sintió que las mejillas se le sonrojaban. «¿Tú recuerdas todo eso?» «Cada detalle», respondió Gilbert en voz baja. Simplemente entonces no entendía lo que significaban esos recuerdos.
lo que significabas para mí. Entraron en el bosque, donde los árboles se cerraban sobre sus cabezas en una bóveda verde, dejando pasar solo finos rayos de sol. El aire aquí era más fresco y olía a musgo y hojas en descomposición. Gilbert desmontó junto a un pequeño claro cubierto de campanillas. Le tendió la mano a Esther, ayudándola a bajar del caballo. Sus dedos se entrelazaron y él no soltó su mano, ni siquiera cuando ella ya estaba firme en el suelo. «Tenemos que hablar», dijo con seriedad. «Lo sé». Esther intentó soltar su mano, pero él la retuvo, con suavidad pero con firmeza. «Me expresé mal esta mañana». Gilbert la guió hasta un tronco caído cubierto de musgo y ambos se sentaron. «Cuando hablé de una oportunidad, de nosotros, pensaste que te estaba proponiendo ser mi amante. ¿Y no es así?» Esther finalmente liberó su mano, colocando las palmas sobre sus rodillas. «No», respondió él bruscamente. «Por Dios, Esther, tan mala opinión tienes de mí. No sé qué pensar». Se volvió hacia él con los ojos brillantes de lágrimas. «Gilbert, desapareciste durante un año. Un año entero sin verte, recibiendo solo cartas breves y educadas. Oí los rumores sobre tus relaciones, sobre cómo pasabas el tiempo en Londres y ahora apareces, te enteras de que me voy a casar y, de repente...» Su voz se quebró. «De repente te intereso. ¿Cómo debo interpretar esto? ¿Como una revelación repentina o simplemente como el deseo de no perder un viejo juguete?» Gilbert palideció. «¿Un juguete, Esther?» «No te culpo», lo interrumpió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nunca me prometiste nada. Nunca me diste motivos para tener esperanza. Me enamoré de ti por mi cuenta, por mi propia estupidez, y aprendí a vivir con ello. Aprendí a seguir adelante. Hartley es mi oportunidad de tener una vida normal, una familia, un matrimonio sin amor», terminó Gilbert por ella. «Años junto. A un hombre que nunca hará que tu corazón lata más deprisa, que nunca te conocerá de verdad». «¿Y tú me conoces?», estalló Esther. «¿De verdad? ¿O solo conoces a la niña que fui?» Gilbert se levantó, paseó por el claro, pasándose las manos por el pelo. Luego se giró bruscamente. «¿Quieres saber la verdad?» Su voz sonaba ronca. «Huí hace un año precisamente porque empecé a fijarme en ti, de otra manera. No como una niña, no como una hermana pequeña. Estabas en aquel baile de los Bridgerton, con un vestido lila y perlas en el pelo. Bailabas con ese petimetre... ¿Cómo se llamaba? Westbrook. Te miraba como si fueras una joya. Y sentí el impulso de romperle los dientes». Esther se quedó inmóvil sin poder creer lo que oía. «Eso fue hace más de un año», susurró, «en febrero. Yo tenía 20 años entonces». «Sí», asintió Gilbert, acercándose. «Y me asustó muchísimo. Porque eras la hija de mi mejor amigo. Porque solo tenías 20 años. Porque me sentí un pervertido. Un viejo libertino que se fija en una joven a la que conoce desde niña». «Solo eres 10 años mayor», objetó Esther en voz baja. 10 años son un abismo cuando tienes 20. Se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. «Yo...» apretó los puños. «Huí. Me fui al norte, me ocupé de mis asuntos, intenté no pensar en ti. Salí con otras mujeres, tratando de demostrarme a mí mismo que solo había sido una debilidad pasajera. Pero cada carta tuya, cada línea, cerró los ojos. Dios, Esther, no te imaginas cómo esperaba tus cartas». Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. «Y entonces», continuó Gilbert abriendo los ojos, «recibí una carta de tu madre sobre el interés del vizconde Hartley, que todo se encaminaba hacia un compromiso, y comprendí que había sido un completo idiota, que había estado huyendo de lo único que importaba». «¿Y viniste corriendo a salvarme?» En la voz de Esther, había amargura. ¿Como en las novelas? «No», sacudió la cabeza. «Vine corriendo a luchar por ti, por el derecho a estar a tu lado, por la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que te mereces». El silencio cubrió el claro. A lo lejos, cantaba un cuco.
El viento susurraba entre las hojas. ¿Qué propones, Gilbert? Preguntó Esther en voz baja. Dilo claramente. Él se arrodilló ante ella, tomando sus manos entre las suyas. Un cortejo, dijo con firmeza. Un cortejo real y honesto. Dame tiempo para demostrar mis sentimientos. Retrasa tu respuesta a Hartley. Dame al menos un mes, y después, si sigues pensando que él es la mejor opción, me retiraré. Lo prometo. Esther lo miró a los ojos oscuros, llenos de sinceridad, y sintió cómo su determinación se desvanecía. ¿Y si dentro de un mes te das cuenta de que te equivocaste? ¿De que solo fue un capricho? No lo haré. Apretó sus manos con más fuerza. Esther, estoy enamorado de ti. Quizás no desde hace un año, quizás desde hace más. No sé exactamente cuándo el afecto amistoso se convirtió en algo más, pero ahora lo sé con certeza. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes, incontenibles. ¿Cómo puedo creerte? Dame la oportunidad de demostrarlo, susurró él, llevando su mano a sus labios y besando sus nudillos. Por favor. Esther cerró los ojos, sintiendo el contacto de sus labios, cálido y tierno. Todo en su interior gritaba, sí. Su corazón, su cuerpo, su alma, todo le exigía que aceptara, que se lanzara a ese abismo con los ojos cerrados. Pero el miedo todavía la retenía. Necesito pensar. Exhaló, abriendo los ojos. La decepción asomó al rostro de Gilbert, pero asintió. Por supuesto, tienes hasta el miércoles. Se levantó, ayudándola a ponerse en pie. Sus rostros quedaron peligrosamente cerca, a solo unos centímetros de distancia. Esther sentía su aliento. Veía las motas doradas en sus ojos castaños, las finas arrugas junto a su boca. Gilbert, susurró ella. ¿Sí? Su voz era ronca. Pero no pudo terminar. Desde el bosque se oyó el galope de un caballo, rápido, acercándose. Se apartaron el uno del otro como niños culpables. En el claro, apareció un jinete en un caballo alazán, un joven con una levita de viaje azul oscuro y el pelo claro peinado hacia atrás. Al verlos, tiró de las riendas. Su rostro era agradable, abierto, con amables ojos gris verdoso y una sonrisa bondadosa. El vizconde, Robert Hartley. El corazón de Esther se hundió en su pecho. Lady Esther dijo, desmontando, «¿Qué encuentro tan sorprendente? Su madre me dijo que no se encontraba bien, y decidí adelantar mi visita para asegurarme». Se interrumpió al ver a Gilbert. «Su Excelencia». No esperaba encontrarle aquí. Gilbert se enderezó, y su rostro adoptó una expresión impenetrable. «Vizconde, estoy de visita en casa de los Lowe por unos días». «Entiendo». Hartley desvió la mirada hacia Esther y en sus ojos brilló la preocupación. «Lady Esther, ¿se encuentra bien? Está pálida». «Yo... ¿Sí?» Esther intentó sonreír, pero sus labios temblaban. «Solo un dolor de cabeza. Pensé que el aire fresco me ayudaría. Permítame acompañarla de vuelta». Hartley dio un paso adelante, tendiéndole la mano. Esther miró a Gilbert. Él permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada, y en sus ojos ardía algo oscuro, peligroso. La elección. Aceptar la mano de Hartley y dar un paso hacia la seguridad, hacia un futuro predecible. O quedarse con Gilbert y arriesgarlo todo por una remota posibilidad de felicidad. «Gracias, vizconde», se oyó decir, como si fuera la voz de otra persona. Es muy amable de su parte. Aceptó su mano. Y no vio cómo el rostro de Gilbert se contraía de dolor. El camino de regreso a la mansión le pareció a Esther interminable. Cabalgaba junto al vizconde Hartley, escuchando sus preocupadas preguntas sobre su estado de salud, y sentía cómo Gilbert lo seguía por detrás, a la distancia de varios caballos. No se dio la vuelta, no se atrevió, pero sentía su mirada en la espalda, pesada, ardiente, llena de un reproche no expresado. «Y la pequeña Sofía no deja de preguntar por usted», decía Hartley con voz suave. «Le ha hecho un dibujo,
un ramo de rosas. Muy conmovedor, aunque ingenuo, por supuesto. Solo tiene 8 años. Es muy amable por su parte, respondió Esther, esforzándose por poner en su voz una calidez que no sentía. Sofía. William. 2 niños que habían perdido a su madre hacía 3 años. Necesitaban a alguien que llenara ese vacío, que les diera amor y cuidado. Hartley hablaba de ellos con tal ternura, con tal dolor en los ojos al mencionar a su difunta esposa. Era un buen hombre, amable, digno. Entonces, ¿por qué su corazón permanecía frío? Cuando llegaron a las caballerizas, Hartley fue el primero en desmontar y le tendió la mano. Esther la aceptó, sintiendo con qué firmeza y cuidado la ayudaba a bajar. Su contacto era educado, respetuoso, el de un caballero hacia una dama a la que respeta. Nada que ver con cómo la tocaba Gilbert, como si no pudiera contenerse, como si cada caricia le quemara los dedos. Gracias, vizconde. Esther se apartó, ajustándose la falda de su traje de amazona. Robert, la corrigió suavemente. Por favor, llámeme Robert, pronto seremos. Vaciló, lanzando una mirada cautelosa a Gilbert que estaba desmontando a unos pasos de ellos. Es decir, espero que pronto nuestra relación nos permita ser menos formales. Esther sintió que Gilbert se tensaba, aunque no lo miraba. Por supuesto, logró decir. Robert. El nombre sonó antinatural en sus labios. Ajeno, no suyo. Perfecto. Hartley sonrió, una sonrisa abierta, casi infantil. Entonces, permítame acompañarla a la casa. Supongo que debería descansar antes del almuerzo. Se dirigieron hacia la mansión, y Esther vio de reojo cómo Gilbert se quedaba junto a las caballerizas, apretando las riendas de Nerón con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El almuerzo fue una prueba. La larga mesa del comedor principal estaba servida para 5. Lord y Lady Lowe en los extremos, Gilbert a la derecha de su padre, Hartley a la izquierda, y Esther entre ellos frente a su madre. Las lámparas de cristal arrojaban una luz suave sobre el mantel blanco. Los cubiertos de plata brillaban y, en altos jarrones, perfumaban el ambiente peonías recién cortadas, exuberantes, aromáticas, del color del atardecer. Esther estaba sentada erguida, apenas tocando el respaldo de la silla, con un vestido cambiado de seda azul oscuro, con cuello de encaje y mangas largas adornadas con diminutos botones de nácar. Llevaba el pelo recogido en un elaborado peinado con varias trenzas finas que le rodeaban la nuca. Su aspecto era impecable, y se sentía como si estuviera a punto de romperse en pedazos. «Vizconde, qué placer verlo antes de la fecha prevista», dijo Lady Agatha, mientras cortaba con elegancia un trozo de pato asado en salsa de naranja. «Espero que su viaje haya sido agradable». «Bastante, milady», asintió Hartley, secándose los labios con la servilleta. «Las carreteras están en excelentes condiciones y el tiempo acompaña. Aunque debo confesar, estaba impaciente por ver a Lady Esther. Cuando el corazón llama, la distancia parece insoportable. Las palabras fueron dichas con sinceridad, sin sombra de teatralidad. Y, sin embargo, Esther sintió un nudo en la garganta. «¡Qué romántico!», sonrió Lady Agatha, pero su mirada se deslizó hacia su hija, escrutadora, preocupada. «¿Y usted, duque?» Lord Edmund se volvió hacia Gilbert. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse en Surrey? Los asuntos en Yorkshire no requieren su presencia». Gilbert dejó lentamente su copa de vino. Su rostro era impenetrable, pero Esther notó la tensión en su mandíbula. «Algunos asuntos aquí requieren más mi atención que los de Yorkshire», dijo con voz neutra, y su mirada se posó por un instante en Esther. Ella apartó la vista rápidamente, clavándola en su plato. «Entiendo», asintió Lord Edmund, sin captar el doble sentido. «Es importante mantener los viejos lazos de amistad. Siempre nos complace tenerlo bajo nuestro techo, Gilbert». «Gracias». Gilbert tomó el tenedor, pero no probó bocado. Su hospitalidad, como siempre, es impecable. Se hizo una pausa incómoda.
Solo se oía el tintineo de la plata contra la porcelana y el tic-tac del reloj de pie en un rincón del comedor. Lady Esther. Hartley se volvió hacia ella con una amable sonrisa. Sofía me ha pedido que le diga que espera verla muy pronto. Me preguntó si le gustan las muñecas. Tiene una colección de muñecas de porcelana de Francia, un regalo de su difunta madre. Esther se obligó a sonreír. Estaré encantada de conocerla mejor. Y a William también, por supuesto. William es más reservado, suspiró Hartley. Estaba muy apegado a su madre. Tras su muerte, se encerró en sí mismo. Pero confío en que una adecuada influencia femenina, con dulzura y paciencia, le ayudará a abrirse de nuevo al mundo. Sus palabras estaban llenas de esperanza. Miraba a Esther como si ella fuera la solución a todos los problemas de su familia, la salvación para sus hijos huérfanos. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como plomo. Estoy segura de que Esther desempeñará esa tarea magníficamente, intervino Lady Agatha. Siempre ha sido muy paciente con los niños. Oh, sí, dijo Gilbert de repente, y en su voz había un matiz de burla. Recuerdo cómo cuidaba de los pequeños Turner en el picnic de hace 2 años. ¿Verdad, Esther, que entonces dijiste que los niños son maravillosos, pero solo cuando nacen del amor y no del deber? Se hizo un silencio sepulcral. Esther sintió que la sangre le subía al rostro. Realmente había dicho eso, en un arrebato de romanticismo juvenil, mientras paseaba con Gilbert por la orilla del río discutiendo sobre el futuro. Era joven, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Mis opiniones pueden haber cambiado. ¿De verdad? Gilbert se inclinó hacia adelante, y la intensidad de su mirada la hizo estremecerse. ¿Tan rápido? Gilbert. Frunció el ceño Lord Edmund. No entiendo a qué vienen estas preguntas. Disculpen. Gilbert se recostó en la silla, pero su mirada permaneció fija en Esther. Simplemente me interesa saber hasta qué punto las personas son fieles a sus convicciones, o si todos estamos dispuestos a traicionar nuestros propios principios por conveniencia. ¿Conveniencia? Hartley frunció el ceño, claramente confundido por el rumbo de la conversación. Su Excelencia, me temo que no entiendo, y no tiene por qué hacerlo. Esther se levantó de repente, dejando caer la servilleta sobre la mesa. Les ruego que me disculpen. El dolor de cabeza ha empeorado. Necesito recostarme. No esperó respuesta, y salió prácticamente corriendo del comedor. A sus espaldas quedaron voces alarmadas y el chirrido de las sillas al moverse. Pero ella siguió caminando por el largo pasillo, pasando junto a los retratos de sus antepasados, junto a una doncella con un cesto de ropa, y subiendo por la escalera de barandilla tallada. Solo cuando estuvo en su dormitorio, con la puerta cerrada con llave, se permitió deslizarse hasta el suelo, apoyando la espalda en los paneles de roble. Las lágrimas brotaron en un torrente caliente. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía Gilbert a montar esa escena, a cuestionar su elección en público, delante de Hartley, delante de sus padres? Pero tenía razón, susurró una voz traicionera en su interior. Realmente estaba renunciando a sus convicciones. Aceptaba un matrimonio sin amor por seguridad, por posición social, para no decepcionar a sus padres. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltar. «¿Esther?» Era la voz de su madre. «Hija, déjame entrar». Esther se secó las lágrimas, se levantó y abrió la puerta. Lady Agatha entró, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro expresaba una mezcla de preocupación y algo parecido a la comprensión. «Siéntate», le indicó el diván junto a la ventana. Se sentaron una al lado de la otra, y su madre le tomó la mano. «¿Quieres contarme qué está pasando?» «No lo sé», susurró Esther. «Mamá, ya no sé nada». Lady Agatha suspiró. El duque de Farrell acaba de abandonar el comedor. Se disculpó con el vizconde, alegando una indisposición, y se ha marchado. Dijo que se alojaría en El León Dorados, en el pueblo. El corazón de Esther se encogió. ¿Se ha marchado? Tu padre estaba furioso, continuó su madre. Consideró el comportamiento del duque inapropiado. Hartley está desconcertado, aunque intenta disimularlo. Y yo... Se volvió hacia su hija. Yo veo que estás sufriendo. No debería sufrir. Esther le apretó la mano. Hartley es un hombre excelente.
Me ofrece todo lo que se puede desear, excepto el amor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples, implacables. El amor no siempre es la base de un matrimonio feliz, repitió Esther las palabras que había oído toda su vida de su madre, de sus institutrices, de los libros de etiqueta. No, asintió Lady Agatha. Pero su ausencia es la base de uno infeliz. Esther, escúchame. Me casé con tu padre apenas conociéndolo. Fue una unión concertada por nuestras familias. No lo amaba. ¿Y sabes qué es lo peor? Nunca llegué a amarlo. Es un buen hombre, digno, lo respeto. Pero cuando me despierto a su lado, cuando me siento con él a la mesa, cuando hablamos, su voz tembló. Siento un vacío enorme y frío donde debería haber algo más. Esther miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Nunca antes Lady Agatha había hablado con tanta franqueza. «Mamá, no quiero eso para ti». Su madre le apretó las manos. «Sí, Gilbert Farrell es peligroso, impredecible. Tiene una reputación. Pero cuando te mira...» Hizo una pausa. «Dios, cuando te mira, veo lo que nunca he visto en los ojos de tu padre, cuando me mira a mí. Pasión, devoción, amor». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Esther. Pero, ¿y si cambia de opinión? ¿Y si dentro de 1 año o 2 se da cuenta de que se equivocó? ¿Y si no lo hace? Objetó suavemente su madre. ¿Y si esto es real? ¿Estás dispuesta a renunciar a una oportunidad de ser feliz por miedo? Esther se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudidos por los sollozos. Lady Agatha la abrazó, estrechándola contra su pecho, acariciándole el pelo como cuando era niña. «Todavía tienes tiempo», susurró. «Hasta mañana. Hartley quiere hacer la proposición mañana después del almuerzo. Puedes aceptarla». «Oh». Se apartó, mirando a su hija a los ojos. «O puedes ir al pueblo, a El León Dorado, y hablar con el hombre que, al parecer, está dispuesto a luchar por ti». La noche fue inquieta. Esther yacía en la oscuridad, escuchando cómo el reloj de la chimenea daba las horas una tras otra, sopesando su elección. Hartley o Gilbert, seguridad o riesgo, razón o corazón. Al amanecer, todavía no tenía una respuesta. Se levantó de la cama al alba, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a filtrarse por las cortinas, tiñendo la habitación de suaves tonos rosados y dorados. Sally le trajo una jofaina con agua tibia y la ayudó a ponerse un sencillo vestido de mañana de batista blanca con no me olvides bordados en el bajo y un talle alto ceñido con una cinta azul. «Milady, el vizconde Hartley ya está en la biblioteca», informó la doncella, mientras le trenzaba el pelo en una simple trenza y la colocaba como una corona alrededor de su cabeza. «Ha preguntado por usted. Dijo que le gustaría pasear por el jardín con usted después del desayuno». Esther asintió, mirando su reflejo en el espejo. El rostro pálido, las ojeras oscuras, la línea tensa de los labios. Parecía una mujer al borde de un precipicio. Bueno, quizás lo estaba. Bajó a la biblioteca, donde Hartley estaba de pie junto a un alto ventanal con un libro en las manos. Al oír sus pasos, se dio la vuelta y sonrió, con calidez y sinceridad. «Lady Esther, buenos días, está usted preciosa. Una mentira pero amable. Buenos días, Robert». Él se acercó, y ella notó el brillo en sus ojos, cómo jugueteaba nerviosamente con el gemelo de su puño. «Esther», dijo, y en su voz había emoción. «Sé que pensaba esperar hasta el almuerzo de hoy, pero no puedo esperar más. Necesito decirle algo importante. Ahora mismo». Su corazón dio un vuelco. No, ahora no. No cuando aún no se había decidido. «Robert, quizás deberíamos...» Pero él ya se estaba arrodillando, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Lady Esther Lowe», dijo solemnemente, «¿me concedería el honor de convertirse en mi esposa?». Abrió la caja, y la luz de la mañana jugó en las facetas de un anillo de oro con un gran zafiro rodeado de diamantes. Un anillo precioso, una proposición correcta y absoluta.
completamente incorrecta para ella. Esther lo miró, su rostro amable lleno de esperanza, la mano que le ofrecía el anillo, todo el futuro que le proponía. Y de repente, con una claridad cristalina, lo entendió. No podía, simplemente no podía. Robert, su voz tembló. Yo lo siento mucho. La esperanza en sus ojos comenzó a desvanecerse. Esther, no puedo aceptar su proposición, susurró. Y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Le pido perdón. Es usted un hombre excelente y merece una mujer que lo ame con todo su corazón. Pero esa no soy yo. Mi corazón respiró hondo. Mi corazón pertenece a otro. Hartley se levantó lentamente, cerrando la caja. Estaba pálido, pero su dignidad no flaqueó. El duque de Farrell dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Esther asintió, incapaz de hablar. Hartley guardó silencio durante un largo rato. Luego suspiró y le tendió la mano, tocándole suavemente el hombro. Entonces, vaya con él, dijo en voz baja, antes de que sea demasiado tarde. Y sea feliz, Lady Esther, merece la felicidad. Salió de la biblioteca, dejándola sola, y Esther comprendió que la decisión estaba tomada. Ahora solo le quedaba armarse de valor y seguirla, seguir a su corazón, hacia Gilbert. Esther estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando el camino de entrada donde acababa de desaparecer el carruaje del vizconde Hartley. El polvo aún flotaba en el aire como una nube dorada, iluminada por el sol de la mañana. Se había marchado en silencio, con dignidad, sin montar escenas ni exigir explicaciones a sus padres, noble hasta el final, y ella lo había dejado ir. Había cerrado para siempre la puerta a esa vida segura y predecible que él le ofrecía. Ahora solo le quedaba armarse de valor y abrir otra puerta, aquella tras la cual esperaba Gilbert. Si es que todavía esperaba. Un golpe en la puerta la hizo girarse. Entró Sally con el rostro preocupado. «Milady, sus padres le ruegan que baje al despacho de Lord Lowe», dijo en voz baja. «Ellos...» vaciló. «El vizconde ya se ha marchado y, al parecer, lo saben». Esther asintió, enderezando los hombros. «Gracias, Sally. Bajaré ahora mismo». La doncella dudó en la puerta. «Milady, si me permite». Vi cómo la miraba el duque ayer, y usted a él. Se sonrojó. «Disculpe mi atrevimiento, pero siga a su corazón. La vida es demasiado corta para los matrimonios de conveniencia». Esther sonrió por primera vez esa mañana, con sinceridad. «Gracias, Sally. Eso es exactamente lo que pienso hacer». El despacho de su padre estaba en la planta baja, en el ala este de la mansión, y paneles de roble oscuro en las paredes, estanterías del suelo al techo, una mesa maciza cubierta de papeles y mapas de las propiedades. Olía a tabaco, a cuero de encuadernaciones y a vino añejo. Lord Edmund estaba de pie junto a la chimenea, con las manos a la espalda. Lady Agatha estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con las manos en el regazo. Ambos se giraron cuando Esther entró. «Siéntate», le indicó Lord Edmund una silla frente a la mesa. Esther se sentó, con la espalda recta y las manos juntas. No se permitiría parecer culpable. Había tomado una decisión, su propia decisión. «El vizconde Hartley acaba de abandonar nuestra mansión», comenzó su padre con voz fría. «Ha sido lo bastante amable como para no entrar en detalles, pero por sus palabras ha quedado claro que lo has rechazado». «Sí», respondió Esther con firmeza. «Lo he rechazado». «¿Puedes explicar por qué?» Lord Edmund se acercó, cerniéndose sobre ella. Era un partido excelente, más que excelente. Te ofrecía posición, fortuna, respeto, y has rechazado todo eso. ¿Por qué? «Porque no lo amo», respondió Esther con sencillez. «El amor», resopló su padre. «Fantasías de jovencitas sacadas de las novelas». «Esther, no eres una niña. Tienes 22 años. Es hora de dejar de soñar con príncipes y mirar la realidad». «Estoy mirando la realidad, papá». Esther se levantó, encontrándose con su mirada. «Y veo que un matrimonio sin amor es una muerte lenta. Cortés,
cómoda, pero una muerte al fin y al cabo. Lord Edmund palideció. Lady Agatha se estremeció, pero no intervino. «Estás hablando del duque de Farrell», dijo su padre tras una pausa. «¿No es así?» Esther dudó solo un instante. «Sí, Gilbert es mi amigo». Lord Edmund paseó por el despacho. «Lo conozco desde hace más de 20 años. Es un buen hombre, pero...» Se giró. «No es material de marido. Tiene una reputación, Esther. Relaciones con mujeres que la sociedad condena. Nunca ha hablado de matrimonio, de familia». «Hasta ahora», intervino Lady Agatha en voz baja. Lord Edmund miró a su esposa. «¿Lo sabías?» «Lo vi». Su madre se levantó, acercándose a su hija. «Vi cómo la mira, cómo lo mira ella a él. Edmund, están enamorados». «Enamorados», repitió su padre la palabra como si fuera una blasfemia. «¿Y de qué sirve el amor si dentro de un año se cansa? Se busca una nueva amante y Esther se queda con el corazón roto y la reputación arruinada. ¿Y si no se cansa?» Esther dio un paso adelante. «Papá, entiendo tus temores. Comprendo que es un riesgo. Pero, ¿acaso una vida sin riesgo es vida? Hartley me ofrecía seguridad, pero no quiero estar segura. Quiero ser feliz, con el hombre que amo, que me ama». Su padre la miró durante un largo rato estudiándola. Luego suspiró, pesada, cansadamente. «Eres terca, como yo de joven. Como tú ahora», corrigió Esther con una leve sonrisa. A pesar de todo, Lord Edmund sonrió. «Bueno, si de verdad lo has decidido...» Miró a su esposa, que asintió. «Entonces, ve con él, con Gilbert. Habla con él. Asegúrate de que sus intenciones son serias. Y si es así...» Vaciló. «No me opondré». El corazón de Esther dio un brinco. «¿De verdad?» «Papá, tú...» «Pero...» Levantó la mano su padre. «Si te hace daño, si traiciona tu confianza, lo retaré personalmente a un duelo. Duque o no». Esther se lanzó a sus brazos. «Gracias», susurró. «Gracias». Lord Edmund le dio unas torpes palmaditas en la espalda. «Vamos, no llores, vete. El León Dorado está a 1 hora de camino. Coge el carruaje y una acompañante. No puedes ir sola a ver a un hombre, aunque sea un duque y tu futuro». Se interrumpió. «En fin, guarda las apariencias». Media hora después, Esther ya estaba sentada en un carruaje cerrado, vestida con un traje de viaje de terciopelo color guinda oscuro con cuello alto y mangas largas ribeteadas de encaje negro. Por encima, llevaba una cálida pelliza de color marfil con ribetes de piel. En la cabeza, un pequeño sombrero con velo y plumas. A su lado, la señora Gilmore, una anciana acompañante, dormitaba con el vaivén del carruaje. Esther miraba por la ventana los campos, los bosquecillos y las pequeñas aldeas con casas de piedra y chimeneas humeantes que pasaban a toda velocidad. El cielo estaba cubierto de nubes, prometiendo lluvia para la tarde. El aire olía a tierra húmeda y a frescor. Su corazón latía tan deprisa que parecía que iba a salírsele del pecho. ¿Qué le diría? ¿Cómo se lo explicaría? ¿Simplemente se presentaría y le declararía su amor? ¿O esperaría a que él hablara primero? ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si su marcha de ayer no se debió al dolor sino a la decepción? ¿Y si se había dado cuenta de que ella no merecía el esfuerzo? «Milady, hemos llegado». La voz de la señora Gilmore la sacó de sus pensamientos. Esther miró por la ventana. El León Dorado era una típica posada de provincias, un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo con un tejado de tejas inclinado, un letrero con la imagen de un león y un pequeño patio donde había varios carruajes. Olía a establos, a pan recién hecho de la panadería de enfrente y al humo de las chimeneas. El cochero abrió la portezuela, ayudando a Esther a bajar. Pisó el camino empedrado, mirando a su alrededor. En algún lugar de allí estaba Gilbert, quizás en una de las habitaciones de arriba, o en la taberna, con una jarra de cerveza. «Espere aquí», le ordenó a la señora Gilmore. «No tardaré». La acompañante frunció el ceño. «Milady, no puede entrar ahí sola. Es indecoroso». «Lo sé». Esther enderezó los hombros.
Pero algunas cosas son más importantes que el decoro. Sin esperar respuesta, entró en la posada. Dentro estaba oscuro y olía a humo, cerveza y estofado. Unas cuantas mesas ocupadas por lugareños, granjeros, comerciantes, un cochero de diligencia. Todos se giraron al ver a una dama con un vestido caro. Detrás de la barra estaba el corpulento posadero con un delantal mugriento. «¿En qué puedo servirla, milady?», preguntó, secándose las manos en un trapo. «Busco al duque de Farrell», dijo Esther, intentando que su voz sonara segura. «Se alojó aquí ayer». «¿El duque?». El posadero se rascó la nuca. «Ah, se refiere al caballero de la habitación número 3. Sí, está aquí. Arriba, milady. La segunda puerta a la derecha». «Gracias». Esther se dirigió a la estrecha escalera del rincón, sintiendo sobre sí las miradas curiosas de los clientes. Un murmullo la siguió, pero no se dio la vuelta. Arriba había un largo pasillo con el techo bajo y el suelo crujiente. La segunda puerta a la derecha. Esther se detuvo frente a ella, apretando los puños. La última oportunidad de cambiar de opinión, de dar la vuelta, de marcharse. En lugar de eso, llamó. «¡Adelante!». Llegó la voz de Gilbert, amortiguada por la madera. Esther empujó la puerta. La habitación era pequeña, modesta. Una cama con cabecero de hierro, una cómoda, una mesa junto a la ventana, una jarra de agua sobre un soporte. Ningún lujo al que el duque estuviera acostumbrado. Gilbert estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, mirando a la calle. No llevaba levita, solo una camisa blanca con las mangas remangadas y pantalones oscuros. Tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él varias veces. Al oír cerrarse la puerta, se giró y se quedó inmóvil. «¿Esther?», exhaló, y en sus ojos brilló algo intenso, casi doloroso. «¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta aquí?». «He venido a hablar contigo». Esther dio un paso adelante, apretando su bolso. «Si es que no has cambiado de opinión». Gilbert la miraba como si no pudiera creer lo que veía. ¿Cambiar de opinión? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que dijiste en el bosque. Sobre la oportunidad. Se acercó lentamente, como si temiera que ella desapareciera si se movía bruscamente. «¿Y Hartley? Hoy debía hacerte la proposición». «Lo hizo», respondió Esther en voz baja. «La rechacé». El rostro de Gilbert cambió. La incredulidad dio paso a la esperanza, y la esperanza a una alegría casi infantil. «¿La has rechazado?». «Sí, porque tenías razón. No puedo casarme con un hombre al que no amo. No puedo traicionar mis convicciones. No puedo...». Su voz tembló. «No puedo vivir sin ti». Gilbert cubrió la distancia que los separaba en 2 zancadas, tomando su rostro entre sus manos. «Esther», susurró, y su nombre sonó como una oración. «Dios, Esther, no te imaginas cómo he sufrido esta noche. Pensé que te había perdido, que había cometido un terrible error al marcharme, que debería haberme quedado y luchar. No me has perdido». Levantó las manos tocando sus muñecas. «Estoy aquí, y no me iré». La miró durante un largo rato, intensamente, como si absorbiera cada rasgo, cada detalle. «Te amo», dijo, loca, desesperada, completamente. «Quiero casarme contigo, Esther, hacerte mi esposa, mi duquesa, la madre de mis hijos. Quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme cada noche. Quiero discutir contigo sobre política, leerte en voz alta, escucharte reír. Quiero vivir contigo el resto de mi vida». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esther. «Eso suena como una proposición», susurró. «Porque es una proposición». Gilbert se arrodilló, sin soltarle el rostro. «Lady Esther Lowe, ¿te casarías conmigo?». Ella rió entre lágrimas, un sonido claro y alegre. «Sí, sí, me casaré». Gilbert se levantó y al instante siguiente sus labios cubrieron los de ella. El beso fue tierno al principio, cauto, casi reverente. Pero cuando Esther le rodeó el cuello con los brazos, atrayéndolo hacia sí, se profundizó, se volvió más apasionado. Las manos de Gilbert se deslizaron hasta su cintura,
estrechándola contra él, y ella sintió los latidos de su corazón, tan rápidos como el suyo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Tenemos que volver», murmuró Esther, apoyando la frente en su pecho. «La señora Gilmore está abajo, y la sociedad seguramente ya se habrá dado cuenta de que he subido a tu habitación. Que lo hagan». Gilbert hundió el rostro en su pelo. «Eres mi prometida. Que el mundo entero lo sepa». Esther sonrió, pero se apartó. «Aún así deberíamos guardar algunas apariencias. Papá me permitió venir, pero si nos demoramos demasiado». Gilbert suspiró, pero asintió. «Tienes razón, debo volver a tu mansión. Hablar con tu padre oficialmente. Pedir tu mano como es debido. Ya lo sabe». Esther le tocó la mejilla. «Mamá también. Nos dan su bendición». El alivio se reflejó en el rostro de Gilbert. «Entonces, solo queda un obstáculo». «¿Cuál?» Mi madre hizo una mueca. «La duquesa de Rutland. Ella tiene ciertas ideas sobre quién debe ser mi esposa. La hija de un duque, quizás de un conde. De ningún modo la hija de un varón». Esther sintió un escalofrío. «¿Se opondrá?» «Se pondrá furiosa», admitió Gilbert con sinceridad. Pero le apretó las manos. «Eso no importa. Te he elegido a ti, y nadie, ni siquiera mi madre, me hará cambiar de opinión». Esther iba a responder, pero entonces se oyó un ruido de abajo, voces altas, el traqueteo de un carruaje, una orden al cochero. Gilbert frunció el ceño y se acercó a la ventana. Esther se unió a él mirando a la calle, y su corazón se detuvo. Frente a la posada se había detenido un lujoso carruaje de color azul oscuro, con un escudo de armas dorado en la portezuela. El mismo grifo que adornaba el carruaje de Gilbert. Del vehículo descendía una mujer, alta, majestuosa, con un severo vestido gris oscuro de cuello alto y un sombrero negro con velo. Su pelo cano estaba recogido en un peinado impecable, su espalda recta, su porte regio. Incluso sin verle el rostro, Esther supo quién era. «Tu madre», susurró. «Maldita sea». Gilbert se pasó una mano por la cara. ¿Cómo ha sabido dónde estaba? La respuesta llegó por sí sola cuando, detrás de la duquesa, bajó del carruaje un anciano caballero con una levita oscura. El administrador de Gilbert, el que sabía su paradero. La duquesa de Rutland se dirigió a la entrada de la posada, y hasta de lejos se podía ver la expresión de su rostro. Ira, fría, contenida, pero absoluta. «¿Sabe de mí?» Esther se apartó de la ventana, con las manos temblorosas. «Gilbert lo sabe». Él se volvió hacia ella, rodeándole los hombros. «Esther, escúchame. Diga lo que diga, haga lo que haga, no cambiará nada. Te amo. Me casaré contigo, y nadie se interpondrá en nuestro camino». De abajo llegaron unos pasos pesados en la escalera. Se acercaban a su puerta. Y Esther comprendió que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. La puerta se abrió de golpe, sin llamar. En el umbral estaba la duquesa de Rutland en toda su majestuosidad. Una mujer alta y distinguida de unos 60 años, con rasgos afilados y penetrantes ojos castaños, tan parecidos a los de su hijo. Su cabello cano estaba recogido bajo un sombrero negro con velo, y su vestido de seda pesada de color gris oscuro susurraba con cada movimiento. En la mano sostenía un bastón con empuñadura de plata, aunque se apoyaba en él más por efecto que por necesidad. Su mirada recorrió la habitación, el modesto mobiliario, su hijo con la camisa desabrochada, Esther, todavía demasiado cerca de Gilbert. Se hizo un silencio glacial. «Madre», dijo Gilbert con voz neutra, enderezándose. «¡Qué sorpresa!» «¿Sorpresa?» La voz de la duquesa era fría como el viento invernal. «Desapareces de la mansión de los Lowe con explicaciones vagas, te escondes en una posada de provincias, y llamas a mi aparición una sorpresa». Dio un paso dentro de la habitación, y su mirada se posó de nuevo en Esther, evaluadora, implacable. «Lady Esther Lowe, supongo, la hija del barón Lowe. Qué conmovedor verla en una situación tan íntima con mi hijo».
Las palabras eran educadas, pero el veneno era palpable. Esther sintió un escalofrío, pero se obligó a no retroceder. Hizo una reverencia impecable, como le habían enseñado desde niña. Su Excelencia, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Es un placer conocerla, aunque las circunstancias podrían ser más apropiadas. ¿Más apropiadas? La duquesa sonrió con desdén. Supongo que ninguna circunstancia en la que una joven soltera se encuentre a solas con un hombre en la habitación de una posada puede considerarse apropiada. Madre, basta. Gilbert dio un paso adelante, protegiendo a Esther. ¿No tienes derecho a... ¿Que no tengo derecho? La voz de la duquesa se elevó por primera vez. Soy tu madre. Tengo todo el derecho a preocuparme de que mi único hijo, el duque de Rutland, lo abandone todo por... Recorrió a Esther con la mirada de arriba abajo, por la hija de un varón que, según he oído, acaba de rechazar al vizconde Hartley. ¿Cómo lo sabe? Exhaló Esther. Sé todo lo que ocurre en sociedad, querida. La duquesa golpeó el suelo con el bastón. Las noticias vuelan, especialmente las escandalosas, y su rechazo a un vizconde digno a cambio de... ¿Qué? De mi hijo, conocido por sus romances, y a quien todo Londres considera un soltero empedernido. Me ha pedido que me case con él, dijo Esther en voz baja pero firme. Y he aceptado. El silencio cayó sobre la habitación como un manto de nieve. La duquesa de Rutland se volvió lentamente hacia su hijo. ¿Es eso cierto, Gilbert? Él le sostuvo la mirada sin un atisbo de duda. Sí, he pedido la mano de Lady Esther. Y tengo la intención de casarme con ella. Algo vaciló en el rostro de la duquesa, apenas perceptible. Pero Esther lo captó. ¿Dolor? ¿Decepción? ¿Miedo? No puedes, dijo finalmente, y su voz se suavizó. Gilbert, eres un duque. El linaje de los Farrell tiene 300 años. Tu esposa debe ser de una familia noble, de nuestro mismo rango. Es tu deber para con tus antepasados, para con... ¿Para con quién? La interrumpió Gilbert, y en su voz sonó el acero. Para con gente muerta hace mucho tiempo a la que no le importa si soy feliz o no. Madre, he pasado 32 años intentando cumplir las expectativas de otros, ser el duque correcto, el hijo correcto, el miembro correcto de la sociedad. ¿Y qué me ha dado eso? Soledad, vacío, relaciones sin amor y una vida sin sentido. Tomó la mano de Esther entrelazando sus dedos con los de ella. Y ahora he encontrado a una mujer que me hace sentir vivo, que me conoce no como duque, sino como persona, que no teme discutir conmigo, reírse de mí, ser honesta. La amo, madre, y me casaré con ella, con o sin tu bendición. La duquesa miró a su hijo durante un largo rato, y en sus ojos luchaban las emociones. No sabes lo que haces, susurró finalmente. La sociedad hablará. Dirán que te tendió una trampa, que te casaste por debajo de tu posición, tu reputación. Mi reputación ya está manchada por años de relaciones desordenadas, replicó Gilbert secamente. Si algo puede mejorarla, es casarme con una mujer digna que me ama. Se volvió hacia Esther, y su mirada se suavizó. Que me ama, repitió en voz baja. ¿Verdad, Esther? Ella asintió sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Te amo, siempre te he amado. La duquesa de Rutland se dejó caer en la única silla de la habitación, y por primera vez Esther vio en ella no a una aristócrata formidable, sino a una mujer cansada. Así que lo has decidido de verdad, dijo, y en su voz sonó algo parecido a la rendición. Sí, respondió Gilbert con firmeza. La duquesa guardó silencio, mirando por la ventana el cielo gris y nublado. Afuera había empezado a lloviznar. Tu padre se casó por amor, dijo de repente. ¿Lo sabías? Gilbert se sobresaltó. ¿Qué? El duque me eligió en contra de la voluntad de su madre. La duquesa se volvió hacia ellos y en su rostro había una extraña mezcla de tristeza y ternura. Yo era hija de un conde, pero no la que su abuela había elegido para él. Quería que se casara con una princesa de sangre real, y él me eligió a mí.
una joven sencilla y corriente a la que conoció en un baile y de la que se enamoró a primera vista. Esther y Gilbert la miraban conteniendo el aliento. Fuimos felices, continuó la duquesa en voz baja. 20 años de felicidad, hasta que la enfermedad se lo llevó. ¿Y sabes lo que me dijo antes de morir? Que nunca se arrepintió de su elección, que el amor es más importante que los títulos. Se levantó, acercándose a Gilbert y Esther. Yo tenía miedo, confesó, y su voz tembló. Miedo de que eligieras a la mujer equivocada, de que repitieras mis errores. Estaba tan obsesionada con la idea del partido correcto que olvidé lo más importante. Extendió la mano, tocando la mejilla de su hijo. Tu felicidad. Gilbert le rodeó la mano con la suya. Mamá, si la amas. La duquesa miró a Esther, y su mirada se suavizó. Si ella te ama, ¿quién soy yo para interponerme entre vosotros? Respiró hondo, enderezándose. Lady Esther Lowe, dijo formalmente, le pido disculpas por mi comportamiento indigno. Si mi hijo la ha elegido como esposa, entonces yo lo aceptaré. Es más, una leve sonrisa asomó a sus labios. Estaré encantada de darle la bienvenida a nuestra familia. Esther sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. Hizo una profunda reverencia. Gracias, Su Excelencia. Yo intentaré ser digna de este honor. No intentes ser digna. La duquesa la levantó tomándola de la mano. Simplemente ama a mi hijo. Y sé feliz. Con eso es suficiente. Gilbert abrazó a su madre, y Esther vio cómo las lágrimas rodaban por las mejillas de la duquesa. Gracias, susurró él. Gracias, mamá. La duquesa se apartó, secándose los ojos con un pañuelo. Vamos, basta de sentimentalismos. Se ajustó la falda, recuperando su porte majestuoso. Tenemos que volver a la mansión de los Lowe. Gilbert, debes pedir oficialmente la mano de Lady Esther a su padre. Todo debe hacerse según las reglas. Y miró severamente a su hijo. Vístete decentemente. Qué vergüenza recibir visitas con la camisa desabrochada. A pesar de todo, Gilbert se echó a reír. Sí, madre, como digas, madre. La lluvia se había intensificado para cuando los 3 carruajes, el de la duquesa, la calesa de Esther y el de Gilbert, se alinearon en el camino de entrada de la mansión Lowe. El cielo se había oscurecido. El viento doblaba las ramas de los árboles y las gotas golpeaban los techos de los vehículos con un redoble de tambor. Esther miraba por la ventana la fachada familiar de su hogar, la piedra color crema, oscurecida por la lluvia, las altas ventanas que brillaban con la cálida luz de las velas, la puerta principal donde ya esperaba el mayordomo con un enorme paraguas. Había vuelto. Pero era otra, no la niña que soñaba con el amor, sino la mujer que lo había encontrado. Gilbert la ayudó a bajar del carruaje, protegiéndola de la lluvia con su cuerpo. Corrieron hacia el porche, riendo, empapados hasta los huesos. La duquesa de Rutland los seguía con dignidad, sin permitirse apresurarse ni siquiera bajo el aguacero. En el vestíbulo los recibieron Lord y Lady Lowe. Su padre parecía desconcertado al ver a la duquesa, su madre cautelosa. Su Excelencia. Se inclinó Lord Edmund. ¡Qué inesperado honor! Lord Lowe. Lady Lowe. La duquesa de Rutland asintió majestuosamente. Disculpen la intromisión, pero el asunto no admite demora. Se volvió hacia su hijo. Gilbert, supongo que tienes algo que decirle a Lord Lowe. Gilbert se enderezó, y Esther vio cómo le apretaba la mano por un instante, buscando apoyo, seguridad. Luego la soltó y dio un paso adelante, arrodillándose ante su padre. Se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el golpeteo de la lluvia en las ventanas y el crepitar del fuego en la chimenea. Lord Edmund Lowe, dijo Gilbert, con voz firme y clara. He venido a pedir la mano de su hija, Lady Esther. Sé que no he sido el partido ideal. Conozco mi reputación, mis errores del pasado. Pero amo a su hija más que a mi vida. Prometo respetarla, protegerla y hacer todo lo posible para que sea feliz. Le ruego que nos dé su bendición para nuestro matrimonio. Lord Edmund lo miró durante un largo rato, estudiándolo, evaluándolo. Luego su mirada se desvió hacia su hija,
que estaba de pie junto a la escalera, con las manos entrelazadas sobre el pecho y los ojos llenos de lágrimas. Esther la llamó. «Ven aquí». Ella se acercó colocándose junto a Gilbert, que seguía arrodillado. «¿De verdad quieres esto?», preguntó su padre. «¿Estás segura de tu elección?». «Absolutamente», respondió Esther sin dudar. Lord Edmund asintió. Extendió la mano ayudando a Gilbert a levantarse. «Entonces doy mi bendición», dijo. «Con una condición». «¿Cuál?», se tensó Gilbert. «La harás feliz». Su padre le puso una mano en el hombro. «De lo contrario, te retaré a un duelo, duque o no». Gilbert sonrió, una sonrisa amplia y sincera. «Lo prometo. Por todo lo que me es querido, lo prometo». Lady Agatha se acercó a su hija y la abrazó. «Felicidades, hija mía», susurró. «Has elegido con el corazón, como debías». La velada transcurrió en un ambiente de júbilo. Se sirvió una cena de celebración. El cristal tintineaba, la plata brillaba a la luz de las velas y el vino corría a raudales. La duquesa de Rutland, para sorpresa de todos, resultó ser una conversadora encantadora, contando anécdotas de la juventud del difunto duque y haciendo reír incluso al severo Lord Edmund. Esther estaba sentada junto a Gilbert, y sus manos estaban entrelazadas bajo la mesa. Cada vez que sus miradas se cruzaban, una chispa saltaba entre ellos. Una promesa, una esperanza, amor. Después de la cena, Gilbert la llevó al jardín de invierno, una galería acristalada en el ala este donde, incluso en una noche de lluvia, hacía calor y olía a flores. Palmeras en macetas, orquídeas en pedestales, hiedra trepando por las columnas. Todo creaba la ilusión de un paraíso tropical en medio del mal tiempo inglés. La lluvia repiqueteaba en el techo de cristal, creando una atmósfera íntima y acogedora. Gilbert se volvió hacia ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Quiero hacer las cosas bien». Abrió la caja y a la luz de un farol, brilló un anillo de oro con una gran esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «Perteneció a mi abuela», dijo. «Una mujer que se casó con mi abuelo por amor, en contra de todas las convenciones. Mi madre me lo ha dado hoy, diciendo que debería ser tuyo». Tomó su mano izquierda y deslizó lentamente el anillo en su dedo anular. Le quedaba perfecto, como si estuviera hecho para mí, susurró Esther, mirando cómo la esmeralda captaba la luz. «Porque tú estás hecha para mí». Gilbert la atrajo hacia sí, abrazándola. «Siempre lo has estado. Yo fui demasiado ciego para verlo antes. Más vale tarde que nunca». Esther se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Esther». Su voz se volvió más seria. «Quiero que lo sepas. No soy perfecto. Tengo un pasado, errores. Puedo ser terco, temperamental. A veces me pierdo en mis pensamientos durante horas. No seré un marido fácil». Ella levantó la cabeza, encontrándose con su mirada. «Y yo no seré una esposa fácil. Soy terca. Me encanta discutir. Leo libros que no son apropiados para una dama. No sé fingir y no quiero aprender. Si buscas una esposa sumisa que esté de acuerdo con cada una de tus palabras, entonces he elegido a la mujer completamente equivocada», sonrió Gilbert. «Por suerte no quería una esposa sumisa. Te quería a ti, auténtica, tal como eres». Se inclinó y la besó, lenta, tiernamente, con la promesa de una larga vida por delante. La lluvia seguía golpeando el cristal, el viento aullaba fuera, pero aquí, en el jardín de invierno, en los brazos del otro, estaban a salvo, estaban en casa. 3 meses después, la capilla de la mansión de Rutland estaba abarrotada. Los altos ventanales góticos dejaban pasar rayos de colores del sol de septiembre, tiñendo las paredes de piedra de tonos rubí, zafiro y oro. El aroma de las rosas blancas que adornaban cada banco se mezclaba con el olor a incienso y a piedra antigua. Esther estaba en el atrio, del brazo de su padre, mirando el largo pasillo que conducía al altar, donde esperaba Gilbert. Incluso a distancia,
Podía ver lo nervioso que estaba. Se balanceaba ligeramente, se ajustaba los puños de su levita azul oscuro. Su rostro estaba serio, concentrado. ¿Lista?, preguntó Lord Edmund con la voz temblorosa. Más que nunca, respondió Esther. Su vestido era de satén blanco como la nieve, con talle alto y una larga cola bordada con hilos de plata en forma de hiedra y rosas. Las mangas, largas, del encaje más fino, se ajustaban a sus brazos. Llevaba el pelo recogido en un elaborado peinado con rosas frescas entrelazadas y la tiara de diamantes de los Farrell, un regalo de la duquesa. El órgano empezó a sonar, solemne, majestuoso. Esther y su padre avanzaron por el pasillo. Todos se pusieron en pie. Los invitados, la nobleza de Londres, familias, amigos, se giraron para ver a la novia. Un murmullo recorrió las filas, pero Esther no oyó nada. Solo veía a Gilbert. Cómo su rostro se transformó cuando sus miradas se encontraron. Cómo sus labios se curvaron en una sonrisa amplia, feliz, casi infantil. Cómo le brillaron los ojos. Cuando llegaron al altar, Lord Edmund entregó la mano de su hija al duque. «Cuídala», susurró. «Siempre», respondió Gilbert en el mismo tono. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Esther apenas oía las palabras. Miraba a Gilbert, al hombre que había sido su amigo en la infancia, su sueño en la juventud, su amor para siempre. «¿Acepta a esta mujer como su legítima esposa?», preguntó el sacerdote. «Sí, acepto». La voz de Gilbert fue firme y clara. «¿Acepta a este hombre como su legítimo esposo?». «Sí, acepto», susurró Esther. «Los anillos, los votos». «La bendición. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Gilbert no se hizo esperar. La atrajo hacia sí y la besó con tal pasión que una risa avergonzada recorrió las filas. Cuando finalmente se separaron, Esther rió entre lágrimas de felicidad. «Lo hemos hecho», susurró. «De verdad lo hemos hecho». «Sí». Gilbert le tocó la mejilla. «Y esto es solo el principio, mi duquesa, mi duquesa». Las palabras sonaban extrañas, desconocidas, pero correctas. Se dieron la vuelta y recorrieron el pasillo de vuelta, ya como marido y mujer. Los invitados aplaudían, lanzaban pétalos de rosa, gritaban felicitaciones. A la salida de la capilla estaba la duquesa de Rutland, y cuando Esther pasó a su lado, le tendió la mano, apretando la suya. «Bienvenida a la familia, hija mía», dijo, y en sus ojos brillaban las lágrimas. Afuera, el sol brillaba con fuerza, el cielo estaba despejado, y el viento de otoño traía el olor a manzanas maduras y a heno. Gilbert ayudó a Esther a subir al carruaje adornado con flores que los llevaría a la mansión para el banquete de bodas. Pero antes de subir él, se volvió hacia los invitados reunidos en las escaleras de la capilla. «Amigos», dijo en voz alta, «hoy me he casado con la mujer a la que he amado toda mi vida, sin siquiera saberlo. Con la mujer que me enseñó que los títulos no importan, que solo importa el amor». Se volvió hacia Esther, y su sonrisa era tan brillante que parecía capaz de eclipsar al sol. «Y tengo la intención de amarla cada día hasta el fin de mis días». Los aplausos y los gritos de aprobación estallaron en el aire. Gilbert se sentó junto a Esther, cerrando la portezuela del carruaje. El cochero chasqueó el látigo y los caballos se pusieron en marcha. Por la ventanilla se veía la capilla, los invitados saludando, el paisaje otoñal en tonos dorados y rubí. Pero Esther y Gilbert solo se miraban el uno al otro. «¿Eres feliz?», preguntó él besándole la mano, donde ahora lucía la alianza junto al anillo de compromiso. «Feliz», respondió Esther. «Increíblemente, locamente feliz». «Bien». Gilbert la atrajo hacia sí, abrazándola, «porque tengo la intención de hacerte feliz cada día. Ese es ahora mi principal objetivo en la vida». Esther rió, acurrucándose contra su pecho. Afuera, el mundo pasaba de largo. Campos, bosques, aldeas. Por delante les esperaba una nueva vida, llena de incertidumbre, de desafíos, de oportunidades. Pero mientras estuvieran juntos, Esther no temía a nada.
porque había encontrado lo que había buscado toda su vida: el amor, verdadero, profundo, eterno. Y sabía que aquello era solo el principio de su historia, una historia que duraría toda la vida.